¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa de Financiero Bloomberg. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín y el día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con las finanzas. En esta ocasión hablaremos de un problema directamente relacionado con el incremento de la delincuencia organizada, la ilegalidad, los mercados negros y la crisis de las finanzas públicas. Estamos hablando de los flujos financieros ilícitos, es decir, el motor que empuja toda la economía legal e ilegal, la violencia, el empobrecimiento y que hoy por hoy alcanza verdaderas proporciones internacionales. Según un reciente estudio del Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública, dependencia del Congreso mexicano, los flujos financieros ilegales son movimientos transnacionales de fondos obtenidos por el narco, también por la venta ilegal de armas, contrabando, trata, evasión fiscal, corrupción y la facturación de transacciones fraudulentas. Aunque es difícil de calcular precisamente por su condición clandestina, diversos analistas se han aproximado al tema y han dado nuevos enfoques a este problema global. Entre 1970 y 2011, estas actividades únicamente en América Latina y el Caribe generaron cerca de $2 billones. 2 billones con B grande. Una brutal cantidad de dinero que, si fuera comparable al Producto Interno Bruto de un país, ocuparía la posición 13ª a nivel mundial, por arriba de Corea del Sur, Arabia Saudita, Canadá y España. En esta lista de países se encuentra México, sí, desde luego. En este ajedrez ocupa una posición privilegiada. Basados en un informe de la organización Global Financial Integrity, nuestro país ocupa el tercer lugar con el mayor flujo de capitales ilícitos, en una lista de 10, entre los que destacan en primera y segunda posición China y Rusia respectivamente. Ahora, ¿a cuánto asciende el dinero ilícito que circula por nuestras manos sin que nos demos cuenta? Ni más ni menos que un promedio anual de $52 mil millones. Quizá un poco más. Ingreso que está por muy encima del Producto Interno Bruto de países como Salvador, Honduras o Nicaragua. Para adentrarnos a fondo en este tema, el equipo de investigaciones del financiero Bloomberg preparó la siguiente información. El flujo o los flujos de dinero ilícito son los grandes movimientos de recursos que son resultado de las actividades ilícitas a nivel internacional, y eso es desde luego resultado de una actividad delincuencial a gran escala. No estamos hablando de una cuestión de la inseguridad pública en una colonia, no, estamos hablando de actividades ilícitas realizadas en diversos continentes y en diferentes magnitudes, y que sus resultados son trasladados de una nación a otra. Ahora bien, según un informe de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derecho, la mayor parte de estos flujos monetarios a nivel global salen del comercio, el trasiego, compra y venta ilegal de drogas, que en el 2016 pudo dejar casi $610 mil millones. La falsificación de fármacos electrónicos y cigarrillos, que tan solo en el 2016 dejó hasta $800 mil millones. El comercio ilegal y desmedido de madera, que en el mismo periodo de tiempo dejó $150 mil millones. Seguido de la minería, en el mismo periodo dejó $48 mil millones. Y por último, la pesca ilegal, que dejó al menos $36.500 millones. Todas estas actividades, como se ha podido ver, continúan encabezadas por el tráfico y venta de drogas en general. Añade el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, muchos de estos recursos, tanto en México como en el mundo, son inyectados al sistema financiero legal o mediante la transferencia en paraísos fiscales en distintos lugares del planeta. Pero las dos formas que habitualmente se usan está la introducción de capitales negros en sistemas financieros a través del depósito a cuentas corrientes, estructuración de transferencias, envío de remesas también, entre otros elementos, así como el lavado con el desarrollo de infraestructura empresarial, como la estructuración de negocios ficticios, adquisición de bienes raíces, promoción inmobiliaria, en fin. Ambos son mecanismos harto conocidos y suelen mezclarse también con el soborno a las autoridades, claro, y la adjudicación de contratos. El objetivo, pues, es transferir y confundir capitales legales e ilegales. Ahí está el truco, mire. Y en cuanto a lo que es la terminología para aplicar al tema del lavado de dinero, desde luego reviste una diferencia importante, porque esta última es la que tiene que ver con el proceso que existe para ocultar las ganancias que se generan en alguna actividad lícita o ilícita, pero que indudablemente son puestas en paraísos fiscales, por ejemplo.
Por otra parte, el especialista de Global Financial Integrity, quien realizó un análisis de 4 décadas del flujo de capitales ilegales, reportó 3 interesantes conclusiones relacionadas directamente con nuestro país. Primero, fue que durante el periodo 1970 y 2010, el total de los flujos financieros ilícitos de México se elevó a la cifra de 872,000 millones de dólares, después de que el promedio de los flujos de dinero ilícito circulando en México representó más de 5% del Producto Interno Bruto. Y por último, los flujos ilícitos se han incrementado, pasando de un promedio de 4.5% en el periodo previo al Tratado de Libre Comercio hasta un promedio de 6.3% del PIB en los 17 años siguientes. En pocas palabras, mire, que la integración regional de México con América del Norte ha sido acompañada de un incremento en los flujos de capital ilícitos y que ellos están directamente relacionados con el incremento de las actividades delictivas. Gracias a estas actividades ilegales, entre las que sobresalen el narco, como dijimos, el soborno a autoridades, las extorsiones, la piratería, entre otras, se produjo el doble de divisas que el Estado de Puebla, por ejemplo, reportó ante el INEGI en el 2010 como su Producto Interno Bruto. También la suma de las transacciones monetarias de los estados de Tlaxcala, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, también podemos mencionar Durango y Aguascalientes, 8 estados en conjunto. En principio que es un fenómeno creciente. En los últimos años, digamos de unos 25 años a la fecha, que es cuando el fenómeno se ha analizado de manera más metódica, puede decirse que es un fenómeno creciente y que por desgracia no existen indicios que en lo inmediato vaya a disminuir de manera sensible. Como se ha visto, el motor de las actividades ilegales, la impresionante cantidad de dinero que producen, así como la opacidad y complejidad para detectar estas operaciones, es el principal motor o aliciente que tiene el crimen organizado y la cultura de la corrupción para seguir dañando a la sociedad. ¿Quiere conocer más sobre el tema? El equipo de investigaciones del financiero Bloomberg preparó también este material. Son cifras muy cuantiosas, no quiero decir un calificativo, pero son cifras muy cuantiosas que rebasan en muchos casos el 4, 5%, 6% en situaciones extremas de los recursos que circulan en una nación. Entonces esto es una cantidad preocupante, es una situación preocupante y desde luego es algo que necesita atenderse de manera multilateral, porque no necesariamente es algo que pueda contenerse desde una perspectiva nacional o local. Indudablemente esto es algo, por la misma connotación del fenómeno, es algo que requiere la participación de diferentes naciones y la elaboración de mecanismos de índole multilateral para contenerlo de forma efectiva. Casi para terminar, en el año 2006 el periodista italiano Roberto Saviano analizó analógicamente el comportamiento de la organización delictiva conocida como la Camorra. En su libro, Gomorra, Saviano encontró que las bandas delincuenciales no solamente ocupan la violencia como el arma para acumular dinero. El entrecruce de las economías legal e ilegal, como hoy sucede en México, es la grieta en la que se cuela la cultura de la ilegalidad para funcionar como una verdadera industria. Para ello, hace falta que el Estado mexicano comience a crear mecanismos y áreas de inteligencia para bloquear fugas de capitales, lavado de dinero y la detección de negocios ilícitos, para así fortalecer el Estado de Derecho y un mercado libre de capitales manchados de sangre en todo este sector y todo lo que ello se acumula. Hasta aquí esta emisión de México Pirata, un programa de Financiero Bloomberg. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta la próxima semana.